miedo es la principal fuente de superstición y una de las principales fuentes de crueldad. Vencer el miedo es el comienzo de la sabiduría. ¿Qué es el miedo? El miedo es una de las emociones más primitivas que existen debido a que está orientada a la supervivencia del individuo. Es decir, es una respuesta natural a un desafío. Se trata de un mecanismo de defensa que genera el propio cuerpo ante situaciones de peligro inminente. En efecto, el miedo nos alerta ante la presencia de riesgos que atentan contra nuestra vida. Un perro de aspecto amenazador, el campo abierto durante la noche, un sonido que no sabemos de dónde proviene o un auto que se acerca a toda velocidad. Los ejemplos podrían ser miles, y si bien existen acontecimientos que generan temor en la mayoría de las personas, los miedos son algo bastante subjetivo y dependerán de cada persona en particular. Así que el miedo solo es una emoción que reacciona en función de nuestros patrones mentales, de nuestras creencias y pensamientos. El miedo en sí mismo es positivo, nos ayuda a alejarnos de los sucesos para el cual todavía no estamos preparados. ¿Qué es el miedo? Según la psicología experimental, existen 6 emociones primarias: alegría, sorpresa, ira, tristeza, asco y miedo. Los experimentos encuentran estas 6 emociones ya que se encuentran 6 expresiones faciales distintas, aunque existen muchas más emociones en función de la cultura y el vocabulario con el que describamos estas emociones. El miedo aún así es una emoción básica y primaria, ya que se encuentra en todas las culturas y sentirlas trae grandes consecuencias sobre el organismo. Es una emoción desagradable ya que nos hace sentir mal, aunque no negativa, ya que sentir emociones siempre es positivo, sean cual sean. También es una emoción pasiva ya que trata de retirarnos de lo que ocurre. Cuando sentimos miedo nos lleva a sentirnos también indefensos. Lo que ocurre cuando sentimos miedo es que nos retiramos. ¿Qué te genera el miedo? La respuesta bioquímica generada por el temor es de carácter universal. Ante una situación de peligro, ciertos signos físicos mensurables prueban que tener miedo aumenta inmediatamente el pulso cardíaco y la sudoración. Se dilatan las pupilas al mismo tiempo que se elevan los niveles de adrenalina en sangre, una hormona que secreta el organismo para controlar el miedo. En conjunto, este haz de respuestas bioquímicas se conoce como pelea o vuela. En inglés, fight or fly. Proceso complejo y automático gracias al cual el cuerpo se prepara para pelear o huir rápidamente. ¿Cuándo el miedo es un problema? El miedo es un problema cuando es disfuncional. Es importante aclarar que no existen emociones positivas o negativas. Esto se dice en manuales donde lo que se pretende es el diagnóstico psicológico y aún se usan esos conceptos tan ortodoxos y equivocados. El problema es cuando nuestras creencias e interpretaciones hacen que sintamos miedo de forma disfuncional. Es decir, lo que ocurre a consecuencia de sentir ese miedo es aún peor de lo que ocurriría si no lo sintiéramos. Un ejemplo es: muchas veces nos hacemos lo que deseamos y es realmente importante que en nuestra vida porque tenemos miedo de lo que pueda ocurrir. Viajar, ir a otros países, vivir, iniciar un negocio propio, comenzar una relación sentimental, hacer algo nuevo por nuestros propios medios, hablar en público, bailar frente a otras personas, etc. Si gestionamos de forma disfuncional nuestro miedo, nos frenará demasiado. Recuerda, el miedo no es un problema, solo nos obedece. El problema es lo que hacemos con el miedo. ¿Qué importancia tiene el miedo? El miedo es una emoción tan importante que no podríamos vivir sin ella. Nuestra felicidad y bienestar dependen de las decisiones que tomamos en nuestra vida y de cómo interpretamos lo que ocurre. Somos nosotros los responsables de estar bien y hacer de nuestra vida una experiencia fascinante. El miedo nos ayuda a regular cómo de grandes deben ser nuestros pasos en cada momento, como una especie de madre prudente.
Nuevamente, esto ocurre cuando gestionamos nuestro miedo de forma funcional. Es decir, tenemos algo de miedo hacia lo que realmente puede suponer un problema para nosotros ahora y aún necesitan un tiempo de entrenamiento o espera para poder afrontarlo. ¿Cómo debemos gestionarlo? Pregúntate qué te gustaría vivir, hacer realmente y no lo haces. ¿Qué te gustaría vivir y no vives? ¿Qué te gustaría que fuera tu vida y no haces lo necesario para llegar a ello? Todos esos miedos, ¿en qué se basan? ¿En tus creencias? ¿En un hecho del pasado? ¿Qué pudieras hacer tú para que ese hecho no te afecte nunca más? Un proceso de gestión emocional para aumentar tu nivel de inteligencia emocional, lo cual te ayudaría a gestionar tu miedo de forma funcional y a entender el de los demás y ayudarles. Es probablemente la mejor forma de saltar al miedo disfuncional. Esta nota no terminará con un "no tengas miedo", sino con un "vive a lo grande a pesar de tus miedos".